Teoría de la historia. ¿Para qué la historia? La historia es una ciencia que posdice o retrodice el pasado, no con la intención de aprender valores del pasado, sino más bien de darle a las personas una conciencia sobre su pasado, que les ayude a tener un sentido de pertenencia con su país, que les permita hacer respetar su soberanía y saber qué pasado tienen con las sociedades vecinas. Polibio nos dice: ninguna educación es más apta para los hombres que el conocimiento de las acciones pasadas. Vivir sin conocer nuestra historia obligaría a las personas a empezar de cero, a vivir de lo inmediato. No habría una referencia del pasado para contrastar. Olvidar nuestro pasado podría convertirse en una amenaza, ya que podría llevarnos a cometer errores. Admitir un pasado horrible y entender que no fue cosa de un momento, sino que se dio por una serie de acontecimientos, eso puede ayudar a transformar la sociedad en algo mejor. Historia narrativa. Nosotros, mucho antes de tener la sociedad organizada de ahora, necesitamos darle un sentido a lo que hacemos. Ya que dependemos de una sociedad, necesitamos orientarnos en el mundo a través de la historia. La historia es la necesidad que tiene el hombre de contar lo que le ha pasado y parece relevante. El ser humano tiene una necesidad de legitimar su pensamiento. Se analiza la historia pasada para ver cómo llegamos acá. La naturaleza de la ciencia es política. El pasado, aunque sea uno, sus interpretaciones son casi infinitas. A partir del siglo XVIII ya no se entiende como una narrativa, sino como una pregunta científica por cómo conocer el pasado. El humano empieza a estudiar la construcción de la historia. A partir de esa condición constructiva, intencionada del pasado, la historia va a dejar de ser narrada para ser descrita, analizada. Como necesidad pasa y ocurre. Como ciencia se pregunta por el proceso de cómo surge esa necesidad. Pasa de necesidad o condición a estudiar esta condición, cómo, por qué y para qué. La ciencia es una forma de conocimiento que procura explicar la realidad. Características: sistemática, proceso ordenado de elementos integrados entre sí. Acumulativa, cúmulo de experiencias para tener más conocimiento del pasado. Metódica, sigue un método, un paso a paso. Provisional, está en constante análisis, reflexión y transformación. Comparable, su resultado debe ser verificable. Especializada, centrada en un área determinada. Teoría, conjunto organizado de reglas que explican un mundo, deducidas a partir de la observación y experiencia humana. Ciencia histórica, el objetivo de la ciencia histórica es el pasado a través de las acciones humanas, racionales o irracionales. El ser humano es el que organiza y le da sentido al tiempo. Ciertas características ayudan a ubicarnos en el tiempo. Siendo el tiempo una construcción social que dota a los hombres de una conciencia histórica, el ser humano está unido a su contexto histórico. Mark Bloch nos dice que hay que estudiar el tiempo, estudiar esos vestigios que dejan las sociedades para entender el pasado. Hay una intencionalidad del ser humano por llevar ciertas acciones. Las cosas no suceden porque sí. Hay acciones irracionales que también impactan la realidad. Los hombres construimos la historia en la medida en que la cambiamos y la vivimos. Hay una separación que se da en el siglo XVIII y es la siguiente. Primero, la historia con H minúscula hace referencia a los acontecimientos específicos de un hecho, historia universal. 2. La historia con H mayúscula hace referencia al ejercicio científico, no en términos de acontecimientos, sino de procesos que aportan algo a la historia en su conjunto. Historiografía, historia como ciencia, no como una narración de acontecimientos. La pregunta nociológica de la historia es cómo conocemos el pasado. Nociología, cómo conocemos lo que conocemos. Mark Bloch quiso construir una ruta durante su texto, mostrar un camino para hacer y pensar la historia, poniendo una serie de características propias del ejercicio de estudiar el pasado. Nos lleva a pensar en dejar de narrar. ¿Cómo conocer el pasado? ¿Cómo conocer la vida de personas que ya murieron? A través de las fuentes hay que darle intenciones a las intenciones humanas, por medio de teorías o estudios. Limitaciones del ejercicio histórico. El pasado en sí mismo, las afirmaciones, los sentidos o las certezas establecidas hechas sobre este tema, las fuentes que sobreviven al tiempo y la legitimidad de estas. De las fuentes sean interpretaciones, además de que algunas pueden perderse. Las acciones del ser humano y su contexto, mismas que cambian, se transforman y resignifican, atribuir a algo cosas que no son. El lenguaje, sus transformaciones, adecuaciones y su función de construir del mundo. El contexto político de un acontecimiento o su importancia para el mundo real. La verdad y la objetividad en el oficio del historiador. Objetividad.
Decir las cosas sin sesgos, aunque es algo utópico. Grado de comprobación entre la teoría metodológica. ¿Cómo conocemos lo que conocemos? La rama gnoseológica es la rama de la filosofía que se pregunta cómo conoce el ser humano más allá de la ciencia, la forma y la manera en que el ser humano conoce el mundo. Estudia todo tipo de maneras a través de las cuales los seres humanos tratan de explicar su realidad. Antes el mundo se solía explicar más a partir de Dios. La epistemología, por otro lado, se pregunta por las formas o maneras de conocer el mundo. Estudia más dentro de la ciencia. Formas de conocimiento. Existen múltiples formas de conocimiento, como mitos, magia, religión. Acepción. Formas diferentes de conocimiento. El conocimiento va evolucionando con el tiempo. Tenemos entonces varias acepciones. Primera, saber hacer praxis. Un ejercicio diario crea un conocimiento, un saber. 2. Episteme, abstracción. La abstracción del conocimiento más allá de la praxis es el pensamiento reflexivo sobre una praxis. El hecho de pensar en el pasado tiene abstracción. Positivismo. Lo que hace es establecer unos fundamentos del ejercicio de la investigación científica. El positivismo se influye por eso. Al salir de las ciencias naturales podemos descubrir en el mundo las leyes naturales. Las cosas ya existen. Lo que se hace es entenderlo. 4. Las ciencias sociales. Surgen con la intención de entender el mundo. Trata de interpretarlo. En el siglo XVIII quisieron encontrar leyes que organizaban la sociedad. No lo lograron. Es imposible entender el mundo social con una ley universal. Por esto han surgido 4 teorías. Primera. Descripcionismo. Quiere descubrir aquellos eventos verdaderos que están en la fuente. Se creía que a través de una serie de descripciones el autor se descubría. Se ignoraban las intenciones que el científico tiene. Es nulo. Al atribuirle toda la verdad a la fuente, pueden quedar erróneo. Es una ciencia neutra más de recopilación de datos para sistematizarlos y formular teorías. Tiene defectos en cuanto a su condición necesaria y verdadera. Los neopositivistas hablan de que la ciencia debe dar una descripción verdadera de los hechos. 2. Teoreticismo. Es posterior al descripcionismo y se va para el otro extremo. Pensaban que la verdad estaba en el sujeto. El valor de verdad viene del investigador. La fuente solo sirve para comprobar la teoría del escritor, por lo que si hay aspectos en la fuente que vayan en contra se dejarán de lado. Adecuacionismo. Fue una intención de fusionar las dos anteriores. El problema fue que creyeron que con solo unir las intenciones del autor y la fuente se resolvería el problema. 4. Circularismo. Es la teoría más usada actualmente. Tiene en cuenta, además de la fuente y el pensamiento del investigador, el contexto histórico. En algunos momentos es más importante la fuente y en otros el historiador. Las ciencias categoriales deben cumplir 3 requisitos. Sintaxis. Crea sus conceptos propios. Los términos y relaciones de cada ciencia en su interior le dan un lenguaje propio. Al estudiar algo en particular tiene categorías de análisis propios. En química podríamos hablar de átomos, reacciones. En historia podría ser guerra civil. Lo que permite que la historia no sea otra ciencia es el lenguaje. Las preguntas que se hacen al estudiar los hombres sociales, las acciones humanas en el tiempo, nos da espacio de inmanencia. Semántica. De significado. Acá se ponen los resultados de una investigación del tiempo, de la comprensión de las acciones en el pasado. Pragmática. Tiene un fin, una conciencia, una finalidad. La verdad científica. Como no podemos establecer las leyes universales sobre los acontecimientos humanos, lo que se supone que debemos hacer es proponer discusiones o ciertos modelos explicativos de acontecimientos que están alimentándose constantemente de una discusión constante. Se puede hablar de un hecho desde la perspectiva económica, política, contexto histórico, etc. Origen. Origen, tipologías y naturaleza del relato histórico. Origen es la condición o naturaleza humana, conciencia temporal de su existencia para darle sentido al mundo. La historia es una condición universal. Al tener cada pueblo su historia, son varias. 2 características. Es 100% narrativa en el origen. Muchos pueblos al principio no guardaron su historia. La explican por medio de la narración. La narración permite contar las cosas de una forma distinta. Relato y mito. El mito tiene orden, implica que siempre sea el mismo, recordado y replicado. Esto le da sentido a la existencia de las sociedades. El rito lleva a los hombres a un mundo simbólico. La historia no se cuestiona. En la narración no hay crítica y se transmite de generación en generación. El mito enseña una moraleja. Oralidad e historias. Las sociedades ágrafas
Son más grandes y están establecidas en un lugar. Son sociedades sedentarias. El tiempo adquiere un carácter estático, es decir, que la explicación sobre el mundo aparece como algo eterno. La historia se usa para legitimar una sociedad estática. Las relaciones de poder económicas políticas son iguales desde el comienzo hasta ahora. Crónica. Narración de sucesos políticos religiosos en orden cronológico de acuerdo a los gobiernos del monarca. La crónica es el sentido que coge la historia. Historiografía clásica, Grecia y Roma. Hay una transformación y lo importante es el ejercicio de la guerra de las ciudades. Se debe pensar en los grandes personajes que han construido la sociedad adquiriendo un carácter descriptivo. Se deja de narrar para describir la historia. Se entiende que el hombre construye la historia. Ya el mito no da todo el sentido. La historia la construyen los seres humanos. Polis, condición racional, político-militar. La historia adquiere una condición educativa, ya no mitológica, sino reflexiva porque se le enseña. Debe pensarse para construir un buen gobierno, una buena ciudad. Para ser buenos ciudadanos deben estar instruidos. La moral está en la historia. La descripción implica un grado de detalle diferente a lo anteriormente usado. Con los griegos, la historia adquiere una finalidad teleológica. Justificar el fin por los medios. Yo soy el que va a dirigir porque lo hago mejor. Historiografía medieval, historia teleológica. Estudio del devenir de las cosas. ¿Cuál es el fin de algo? ¿Cuál es el fin de una semilla? ¿Cuál es la finalidad de la historia? El fin o telos de la historia es Dios. El cristianismo persigue a los otros conocimientos porque eran saberes paganos. Destruyen el conocimiento conocido como el oscurantismo. La historia se ve limitada por lo que hay un atraso. El mundo entero está explicado por la voluntad de Dios. La interpretación religiosa limita el estudio. El tiempo es entonces lineal, nada de intención del ser humano, todo tiene un fin divino. Hay libros históricos que cuentan la historia de estos siglos, pero se explica con base a la segunda venida de Dios al mundo. La manera de entender el mundo es tener fe. Renacimiento. Renace el conocimiento. Se da la conformación de la crítica histórica. Hay tres procesos: humanismo, ciencia y la crítica histórica. El ser humano como centro del mundo, se destruyen los mitos religiosos y se empieza a conformar a partir de la razón. La ilustración y la nueva historia. Siglo XVIII. Se rompen los principios del uso de la razón de la ciencia, plena razón y pleno conocimiento con base en un ejercicio científico. La constitución del ejercicio científico para dominar la naturaleza, saber cómo llueve para usarlo en nuestro beneficio, administrar el tiempo y la sociedad para entender. La narrativa como proceso explicativo coherente, práctico y metodológico. El principio teológico se dirige a la razón. En este siglo, la historia obedece a la razón humana, no a la divina. Estos acontecimientos deben explicarse con base a la transformación de la estructura social de la burguesía. Las ciencias son producto de la burguesía, ciencias sociales y naturales. Contexto histórico del siglo XIX. Triunfo del humanismo, renacer, revoluciones políticas, estados-nación, división de fronteras, industrialización, progreso, burguesía, necesidad de legitimación, una clase social específica, burguesía, que se legitima en el ejercicio histórico, la revolución industrial que trae la noción de progreso. Historicismo alemán. Ejercicio político. Alemania se está unificando para construirse como el primer estado. Esta búsqueda incluye una búsqueda del pasado para saber dónde comienza y dónde termina Alemania. Segundo, legitimar a través de la ciencia lo que es superior a otro tipo de conocimientos. Va a criticar al positivismo en cuanto a la sociedad. La clase social le permite el progreso, el cambio. Max Weber habla de que la ética protestante es la liberación de la humanidad para hacer otros roles porque tenemos otras capacidades. Hegel dice que en la sociedad se manifiesta el conocimiento absoluto. Los principios legales se construyen de acuerdo a la razón y no de acuerdo a la tradición. El historicismo quiere justificar el progreso, pero no a través de leyes. La historia se dirige a educar el pueblo con base a los conocimientos que fundamentan a una nación. Gracias a esto las personas se identifican con el país, lo defienden y trabajan para él. La noción de progreso fundamentan las cosas. Se constituye como algo académico universitario. Se determina que debe ser un historiador para ser historiador. Hacer la historia a partir de una práctica específica. Positivismo alemán. Es una teoría que considera que el único medio de conocimiento verdadero parte de la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Pretendió explicar cómo funciona la humanidad a partir de leyes universales. Conocimiento científico. Ciencias sociales y naturales. Explicación del objeto de estudio. Mundo social positivo. Aumento sumatoria del conocimiento. Método científico. Sociedad, individuo, progreso orgánico, mayoría de edad. Teología metafísica científica. Hegel, Marx, Kant.
Escuela de los Anales. Lo que hace coger todo lo ocurrido en un año y hacer una reflexión. Es una nueva forma de hacer historia. La sociedad es lo que debe estudiar en torno a los estados-nación. Se analizan las estructuras sociales. El historiador estudia la sociedad porque allí se evidencian las estructuras sociales. Hay 3 acontecimientos importantes en el siglo XX. Primera Guerra Mundial. La historia política le echa leña al fuego. El historicismo alemán es una teoría orientada hacia la educación, contando la historia de personajes políticos para darle una historia patria, un nacionalismo. Esos nacionalismos llevan a exterminar otro tipo de personas. Después de la repartición del mundo se beneficia a Estados Unidos. Lo político debe ser deseado, las personas no quieren participar. Gracias a esto se constituyen las universidades un recelo por las teorías alemanas. Se les castiga y todo lo que sea alemán será ignorado. Las potencias como Francia y Estados Unidos, al ser los vencedores, son los que dirigen la historia. La Primera Guerra trae una transformación epistemológica del conocimiento en las universidades, concentrando el conocimiento en Francia. Esta destrucción hace que se empiece a pensar la historia como algo no político debido a que los estados llevan el conflicto. El segundo acontecimiento es el crack del 29. Gracias a esto se empieza a pensar diferente a la economía, se repiensa el modelo económico, todo lo que la historia había construido era tomado de otras ciencias. Después de 1929 surgen nuevas teorías y doctrinas económicas. Al analizar datos, reconstruyen el pasado. Ciclo económico es algo que va mutando en el tiempo. Modelo económico se vuelve algo importante. Tercer momento es la Segunda Guerra Mundial. La psicología y la geografía en la historia. Estas 2 ciencias son las primeras en aportar a la historia. En la Escuela de los Anales se reducía a la mentalidad y segundo las estructuras sociales, lo social se reducía a lo anterior. La Escuela de los Anales estudia la sociedad, pero en ella ya no se estudian las estructuras políticas. Ahora se estudia la mentalidad o principios que explican el pensamiento colectivo. Russell dice que los factores climáticos determinan al humano en cuanto a su acción, el trabajo que da a personas más perezosas. Freud descubre que la sociedad como un todo tiene una mentalidad en común, o sea que la acción del individuo se explica por las estructuras que la sociedad tiene. El comportamiento del individuo obedece a la mentalidad o psicología de las masas. No hay un individuo que piense diferente a lo que establece la sociedad. Según Freud, las mentalidades son las que rigen el comportamiento del individuo. Paul Vidal dice que el ser humano tiene la posibilidad de transformar el medio para adaptarlo a sus necesidades. Las teorías se unen al encontrar ciertos principios universales. La geografía encontró algunos principios universales que determinan parte del comportamiento humano: determinismo, positivismo y sociología. La historia de los anales es más sociología que historia. Con base a sus conclusiones se explica la historia. La diferencia es que el historiador adapta teorías actuales al pasado. Esa adaptación requiere una reforma a la teoría, ya que el historiador trabaja con lo que quedó del pasado. La sociología estudia el presente. El libro Ética Protestante habla de cómo la mentalidad produjo una transformación que llevó a la industrialización. La Escuela de los Anales no es posible sin sociología, ya que esto marcó el estudio de las estructuras sociales. La sociología estableció algunos principios de transformación de la sociedad. Todas las sociedades dividen el trabajo para organizar la sociedad. Esta división genera ciertas relaciones específicas en la sociedad. Durkheim llega a la solidaridad mecánica. Se piensa para la comunidad, se trabaja para todos, y orgánica se piensa para el individuo. Yo construyo mi propia barrera a través de un sueldo. El historiador entonces busca este tipo de estructuras para explicar los acontecimientos humanos. La Escuela de los Anales tiene 3 principios. Principio teorético. Estos principios de objetividad están dados por la organización hacia donde se dirige la historia, hacia el progreso. La sociología dice que la sociedad se divide en divisiones de trabajo. Entonces hay que comprobar esta teoría mirando el pasado y por eso se transforma la historia. Por estos nuevos métodos. Método hipotético deductivo. Se debe llegar a una deducción coherente. Tenga una hipótesis, entonces miro el pasado para deducir las consecuencias de este avance del tiempo para llegar a unas conclusiones. El pasado se ve relacionado entre sí y ya no es únicamente explicado de manera particular con algunos principios que son compartidos. Rompimiento con la historia política, individual y cronológica. Se rompen las estructuras sociales. De la historia económica al estructuralismo. Fernand Braudel hace parte de la segunda generación de la Escuela de los Anales. Coge la noción de la estructura. Lo importante no es el acontecimiento, sino todos, porque ellos se mantienen en el tiempo. Lo que importa es lo que sucede más allá de un acontecimiento, ya que esto aparentemente se mantiene en el tiempo. Estamos en la posguerra. Hay entonces un papel importante de la economía como principio para reconstruir el mundo y la economía como método a través del cual se estudia la economía. El mundo se reestructura.
el mercado de la escuela clásica de Adam Smith a la escuela keynesiana. Marx dijo que la economía era el principio de la estructuración de lo social, sea lo político, cultural, religioso, etc. La ciencia económica acumula datos, fenómenos que son cíclicos, son permanentes. Gracias a esta sistematización de datos, ciertas ciencias como la historia usan estos métodos para ver cuál es el comportamiento social. La historia empieza a hacer modelos para estudiar las estructuras para explicar el comportamiento humano. Después de 1917 cae la monarquía rusa y se instaura un gobierno socialista, por lo cual va a ser importante empezar a leer y estudiar a Marx. Pero va a ser después de la Segunda Guerra Mundial cuando el mundo se fracciona en dos, capitalismo y socialismo, que la teoría marxista entra de pleno en la universidad. Braudel llega a la conclusión de que el ser humano está regido por la estructura. Historicismo, corriente de pensamiento teórico basado en la ciencia, se aleja del positivismo que ha definido la ciencia en el siglo XIX para pensar la historia de una manera diferente. Su mayor exponente es Leopoldo von Ranke. Escuela de los Anales, es un ejercicio práctico surgido en el siglo XX que recopila los acontecimientos más destacados del año y hace una reflexión acerca de ellos. Lucien Febvre y Marc Bloch ayudan a que la historia sufra una transformación. Marxismo británico, se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial debido a la lucha de los trabajadores por unas mejores condiciones laborales y porque Rusia, al ser comunista, hace que el mundo entero necesite entender cómo funciona el marxismo. El historicismo nace como ciencia, como un ejercicio político que busca en la historia aquellos elementos que le den identidad a una población, con el fin de dar legitimidad a la unificación de Alemania en 1871. La Escuela de los Anales surge durante tres acontecimientos importantes: la Primera Guerra Mundial, el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial, ya que estos causaron un repudio hacia lo político, por lo cual surge una manera diferente de hacer la historia. Y el marxismo, la escuela británica habla de un materialismo histórico, tiene una intención distinta de entender al ser humano, su comportamiento, al ejercicio científico y al acceso a la condición racional cognitiva del ser humano. El historicismo es un ejercicio académico universitario que toma teorías del conocimiento como teoreticismo y descripcionismo. La escuela de los Anales, el motor es lo político, es lo social. En el marxismo, estudia la relación social con base en la relación estructura-superestructura. Esto quiere decir que en el pensamiento más ortodoxo de la escuela marxista siempre hay un elemento dominante sobre el otro. Ese elemento es el económico. En el marxismo ortodoxo la economía es la que determina la superestructura, componente ideal. Historicismo, se componen los principios que debe seguir un historiador para hacer historia. Se estudia el pasado de una manera rigurosa y comparable. Las fuentes hablan, el historiador las ordena. Escuela de los Anales, Fernand Braudel introduce las estructuras, tiempo corto, coyunturas y estructuras. El marxismo estudia la realidad con base a las clases sociales, ya que cree que el motor de los cambios históricos económicos es la lucha de clases. Escuela de los Anales, estudia la sociedad en torno a lo político, en torno a la formación de los estados-nación. Ese es el historicismo. La Escuela de los Anales estudia a la sociedad desde la población, desde las mentalidades o las clases sociales. El marxismo es la comprensión de la sociedad o realidad histórica según la cual el mundo, la naturaleza y las relaciones entre los seres humanos es anterior a la conciencia y origina la conciencia. Es decir, para entender cómo nacen las ideas hay que entender primero cómo viven los seres humanos. Historicismo comprende las acciones de las personas de acuerdo a las intenciones, características y contexto, siendo cada hecho único e irrepetible, por lo cual debe ser estudiado de forma particular. Escuela de los Anales. Las acciones de las personas están motivadas por las estructuras y estas son iguales para todas las sociedades. Por lo tanto, un hecho no es único e irrepetible, ya que obedece a una misma mentalidad ubicada dentro de una época, gobernada por un pensamiento que determinó el comportamiento social. El marxismo piensa que las acciones humanas están motivadas con base a las relaciones que hay en torno a la producción y al acceso que tenga la población a los medios de producción. El historicismo. Las fuentes adquieren un carácter institucional. El historiador se sustenta entonces en fuentes como notarías, diarios institucionales, fuentes religiosas, declaraciones del rey, etc. Escuela de los Anales rompe con las fuentes de la historia, excede a la fuente legítima que es propia de las instituciones de la sociedad. La historia se basa en lo social y no en lo político. El marxismo analiza la sociedad con base a un modelo de producción. Esos modelos cambian con el tiempo y este específicamente cambia por acción de las fuerzas productivas. El historicismo. Con base en un método hipotético deductivo, el historiador describe los acontecimientos pasados y a partir de una hipótesis ubica a las naciones en una línea de tiempo y predice qué pasará en el futuro, hacia dónde va direccionada la historia mediante un razonamiento lógico. La Escuela de los Anales
Con base en un método hipotético deductivo, se deducen las causas y consecuencias de las transformaciones históricas del avance lineal del tiempo. El marxismo analiza los cambios históricos teniendo en cuenta los cambios que tenga el sistema productivo de cada sociedad, y estos se dan gracias a la lucha entre las clases opuestas del sistema productivo. Historicismo. La burguesía es la clase social que lleva a cabo el ejercicio histórico, ya que se lo pueden permitir. Las clases más bajas no tienen ni los medios ni el tiempo disponible para hacerlo. La escuela de los anales. La burguesía es la clase social que lleva a cabo el ejercicio histórico, ya que se lo pueden permitir. Las clases más bajas no tienen ni los medios ni el tiempo disponibles para hacerlo. Historicismo. Está fundamentada en otras ciencias sociales, en este caso la filosofía política alemana. La escuela de los anales. Está fundamentada en otras ciencias sociales, en especial la geografía, la psicología y la sociología. El marxismo se desarrolla gracias a otras ciencias como la economía y la filosofía, dándole claro un toque más científico.